Bueno, pues ya estamos aquí en el debate. Estamos hablando ahora mismo bueno, vamos a hablar sobre comercio exterior, vamos a hablar sobre Big Data y vamos a hablar sobre todo sobre comercialización de productos, que es lo que hacen. Pero hemos sacado un tema muy interesante ahora mismo. ¿Qué incertidumbre hay bueno, ahora mismo en la agricultura almeriense, Raúl? Bueno, si hablamos de comercio exterior, hay incertidumbre, sí, evidentemente, en mercados. Tenemos todo el tema del Brexit, que no sabemos cómo va a terminar de afectar. Mi opinión es que va a cambiar todo para que no cambie nada y que al final se va a mantener un poco el status quo y no va a haber grandes problemas aduaneros al final, pero no se sabe cómo va a posicionarse porque es un tema muy político y que tiene muchas aristas. Tenemos Rusia y la situación con Europa, que es tensa, es bastante tensa y probablemente se pueda seguir tensando y bueno, pues habrá que ver en qué sector es el perjudicado y nosotros tenemos un sector importante allí con Rusia y tenemos que ver. Y a nivel internacional, con toda la legislación americana, sí se está viendo un posicionamiento proteccionista, un posicionamiento que cambia la política expansiva que ha sufrido el comercio exterior, que puede no ser demasiado malo para Europa. Yo creo que va a ser bueno a medio plazo para Europa, porque van a estar los grandes discutiendo. Yo creo que ahí vamos a tener un hueco, pero que va a afectar indiscutiblemente. Francisco Góngora. ¿Qué retos entonces tenemos ante estas incertidumbres que cada vez son mayores? Empezamos con el veto ruso, ahora el Brexit, ahora las políticas americanas de Trump. ¿Qué es lo que podemos hacer Lo que desde pasa Almería? es que estas incertidumbres no terminan de ser inciertas, valga la redundancia, ¿no? Nosotros tuvimos recientemente tuvo nuestro vicepresidente en una reunión que hubo sobre el Brexit en Sevilla con el eh, representante del gobierno del Reino Unido aquí, y la verdad es que no saben por dónde meterse. Primero los políticos, como decía antes Raúl, ellos tiran la pelota y a ver quién la coge, ¿no? Y la mayoría la patada hacia adelante y a ver hasta dónde llega. Lo del Brexit es un problema, pero ya están diciendo que incluso, independientemente de que el Brexit siga adelante, quieren hacer acuerdos bilaterales con algunos países para aquellos temas a los que a ellos les interesa. Y el nuestro, precisamente, desde Fruta y Hortalizas, es de los que especialmente les interesa. Estamos viendo que son tres situaciones completamente, estamos viendo tres situaciones completamente diferentes, porque es verdad que a nosotros se nos da la visión, en este caso, por ejemplo, puede ser el veto ruso, que la culpa la tiene Rusia, que la culpa la tiene Rusia, pero es que te vas a Rusia y claro, y te dicen, es que no, es que usted me está metiendo los productos por otro lado a través de otros países que tienen acuerdos con nosotros. Esto es tan global que las partidas son globales. Entonces, de repente, Estados Unidos quiere hacer una sanción a Argentina y los productos argentinos no pueden entrar en Estados Unidos, de repente entran en Europa y la producción europea se encuentra con una competencia que nunca había tenido. Las partidas de cartas son tan complejas que ahí sí que es verdad que es muy importante que, si hablamos del sector agro, esté muy bien posicionado en los lobbies de poder y sobre todo en aquellos que son capaces de tomar decisiones, porque al final hay intereses que no tienen nada que ver con la agricultura, de países que a lo mejor no tienen nada que ver con nuestros sectores, pero que terminan afectándonos totalmente. Y son partidas muy complejas, entonces si no es un sector fuerte que esté armado, no va a poder nunca poder estar en esas partidas donde al final se está jugando el futuro económico de sectores. Francisco, ¿tenemos nosotros el peso que nos merecemos como agricultura? Porque al final le estamos dando de comer a toda Europa. Lo que nos damos cuenta es que el poder de negociación no los tenemos, que las administraciones es verdad que a veces le cuesta un poco apoyar a la agricultura de Almería o a la agricultura de Almería o a la agricultura española. Y nos vemos que es que al final estamos en una posición de debilidad muy grande respecto a Europa. Nos falta ese peso, sin lugar a dudas. O sea, el efecto lobby, España no lo ejerce, como decía antes Raúl, no lo ejerce convenientemente. Especialmente porque se deja, en algunos casos,
utilizar a nuestras producciones como moneda de cambio. Ahí tenemos el efecto de con el Reino de Marruecos y la Unión Europea. Las frutas y hortalizas españolas están siendo moneda de cambio. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer otros acuerdos de tipo preferencial en materia de pesca, y por ahí pues nos gana la partida. Nosotros a eso, como tú decías, estamos en un mundo global y la globalización conlleva estos riesgos. Y tenemos que aceptar esas situaciones porque lo que nos negamos sistemáticamente es a que no se respeten los acuerdos. ¿Entiendes? Nosotros decimos que si llegamos a un acuerdo con Marruecos y nosotros tenemos que tragarnos ese acuerdo, que se respete ese acuerdo y no que los contingentes mensuales de exportación pues se vayan superando permanentemente, ¿no? Es que incluso hay veces que hablamos de agricultura, hablamos de pesca y todo, y hablamos sobre terceros países. Yo es verdad que pongo las cartas encima de la mesa, es que hay veces que eso a empresas grandes de Almería les convienen los acuerdos que ahora mismo con Marruecos porque son propios empresarios de Almería los que tienen empresas allí en Marruecos, y los que están poniendo también, y los que están metiendo nuestros productos en Europa. Bueno, yo, perdona que me adelante, Sí, conozco a pocos, y que hayan salido bien parados en esa aventura, ¿eh? Yo no digo que no pueda haber cosas. Sí que tenemos que asumir ciertos efectos naturales. O sea, aquí está desapareciendo el cultivo de judía. ¿Por qué? Porque un cultivo que tiene una mano de obra tremenda, y entonces, lógicamente, no seríamos competitivos. Esto nos puede seguir pasando con otros productos, ¿no? Y de hecho está cayendo bastante los volúmenes de comercialización y de producción de productos, por ejemplo, como el melón. Sin embargo, en sandía estamos creciendo. O sea, tenemos que seguir buscando alternativas productivas que nos permitan, de alguna forma, ir enjugando esas pérdidas que podamos tener por otro lado. Entiendo yo. Sí, no, coincido absolutamente. Es un tema de alternativa y de tener capacidad de adaptación. Hablabas de ecología, de producto ecológico, de que no hay una visión de que el producto bajo plástico europeo o español sea realmente ecológico. Bueno, y los productos que se están, ya no digo Marruecos, digo otros muchos países que se hacen de una manera mucho más tradicional. El hecho de que sean más tradicionales no significa que se estén haciendo de una manera más ecológica, ni de cerca. Yo he visitado esos países y bueno, nos echaríamos las manos a la cabeza porque lógicamente tienen menos medios económicos y van simplemente a obtener una mayor rentabilidad y un mayor beneficio en corto plazo, pero no porque realmente los pimientos se traten mejor o el pollo coma mejor, ni muchísimo menos. No se respetan muchísimas normas de trazabilidad, de limpieza y demás. Eso es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho y luego ser más rápido, cambiar productos, analizar qué tendencias tenemos, que ellos evidentemente van a tener menos capacidad para hacer eso. Desde luego, si queremos competir en precios, si queremos competir simplemente en precio y en que se cumplan los acuerdos, al final van a ocurrir esta serie de cosas. Es verdad que el producto almeriense está muy bien visto fuera, siempre nos sentimos muy orgullosos del producto que tenemos, pero al final el consumidor final no está dispuesto a pagar lo que vale, porque nosotros es verdad que los mercados tienen una exigencia por parte de los supermercados, pero los supermercados al final lo estamos abasteciendo nosotros, pero no estamos poniendo nosotros el producto. Lo mismo que si vas a un concesionario, te llevas el coche y le dices, mira, yo te pago lo que llevo en el bolsillo, que es esto, ¿no? Al final es lo que nos está pasando aquí. ¿Estamos poniendo en valor esos productos? Es que algunas veces hacemos una interpretación. Los intermediarios hacemos unas interpretaciones de las exigencias de los consumidores, que al final es el que exige y paga. Pero claro, ¿tú crees que hay algún consumidor que diga que un pimiento no puede tener un LMR por encima de 0,01 miligramos? Es eso. Eso es al final, pues que la cadena de distribución, una forma selectiva de apretar, va en ese sentido, ¿no? Ante eso, ¿qué dicen nuestras administraciones? Ser más grandes. Y a mí esto, de verdad, saco el tema porque me parece una auténtica falacia, porque nosotros no podemos decir que porque seamos más grandes vamos a tener más capacidad, porque si nosotros nos hacemos grandes, los demás se hacen cada vez más grandes también y cada vez son más difíciles de... Y además ellos ejercen
porque además son los que compran y pagan. Entonces, vamos a ver, nosotros lo que tenemos que seguir defendiendo, a mi entender, es nuestras virtudes. Y esto, al final, eso sí, tenemos que saber venderlas bien, ¿eh? Para eso está el marketing y es lo que nos tiene que hacer que ese consumidor al final conozca. Y si tenemos que traerlo aquí, como tú me preguntabas antes, a que conozcan nuestro modelo de producción, tenemos que traerlo. Y darle una lupa a cada uno y que vean cómo trabajan los bichitos que tenemos trabajando en nuestros invernaderos para evitar las plagas. Y esto no lo hace en ningún sitio. Pero es que, y luego sí tenemos que exigir otra cosa también, y es que nuestros importadores sean lo mismo de exigentes con los demás que con nosotros. Porque nosotros en ese aspecto somos bastante consecuentes y dóciles, si quieres. Los demás. Porque luego tú llegas a Alemania y tanto... yo estoy viendo en los mercados alemanes, los mercados públicos, estoy viendo cítricos con mancha negra. Y nosotros estamos aquí tratando de evitar que la mancha negra que viene de Sudáfrica, de tal sitio, no entre bajo ningún concepto porque sería nefasto para nuestras producciones. Y sin embargo allí se vende abiertamente con la mancha negra. Es un tema de que se cumplan, que existan controles que cumplan, que hagan que se cumpla esa legislación. Si esa legislación lo que quiere es beneficiar al consumidor, y no nos engañemos, quiere ayudar a que las empresas de los países más tecnológicos tienen más capacidad de poder tener esas normas que las que no, bueno, si ese es el espíritu de toda esa legislación internacional o esa legislación comunitaria, lo que tiene que aparejarse es que se cumpla. Porque si no, el importador va a comprar el producto que más margen le dé. Al final, precio. Efectivamente. Margen, pero para eso está competencia, la Comisión Nacional y la Comisión Europea del Mercado de la Competencia, para evitar que se hable de precios, ¿no? Por el sentido dumping que se pudiera generar. Entonces, una forma de no hablar de precios es que todos tengamos la misma exigencia. Y al final, mismo precio con la misma exigencia para todo el mundo. O a precio distinto en función de esas diferenciadoras. De las calidades que tenga. Es verdad que notamos años, sobre todo desde que salió todo el mundo ecológico, que yo ahí sí me voy a mojar y voy a decir que los supermercados han hecho su trabajo fenomenalmente bien porque han conseguido segregar a la oferta que hay en Almería. Cada vez más pequeña, estamos viendo que sí, que intentamos hacer uniones a través de cooperativas, pero que es verdad que los agricultores, como no se les está pagando el precio que se merece, están haciendo asociaciones y esas asociaciones están vendiendo directamente al cliente final. ¿Qué es lo que pasa? La oferta cada vez mayor y ellos tienen mayor poder de negociación. Yo creo que ahí Raúl ha sacado un tema muy interesante que estaba hablando sobre, cuando estábamos hablando sobre cultivos, sobre adelantarnos a qué debemos cultivar. Es verdad que hemos estado hablando antes de Big Data y hemos visto como en Almería concretamente estamos viendo que superficie el tomate rama prácticamente se está perdiendo. Es importante analizar esos datos y ver qué debemos cultivar. Es fundamental. Al final, evidentemente, la persona que va a pensar que voy a cultivar el año que viene va a tomar una decisión, pero tiene que también tener conocimiento de qué está pasando. Está pasando en el mundo de los vinos. Hay determinados tipos de vinos que no están funcionando fuera. Estaban funcionando en España, la población ha cambiado y la gente joven busca otra serie de vinos y vinos más tradicionales, más históricos, no encuentran el mercado que tradicionalmente tenían. Pues hay que adelantar esa tendencia. Que se han hecho grandísimas cosas a nivel de agricultura y en Almería. Desde que las familias ahora son más pequeñas, desde que los frigoríficos son más pequeños, de que la forma de cocinar es diferente, pues todo eso va a influir. Va a influir en la oferta y va a influir sobre todo en la demanda. Entonces, si no vamos viendo cómo va la demanda o cómo puede entrar oferta aparejadas de otros países a los que no se va a poder competir, claro, te puedes quedar en el medio, en el que tu producto tradicional está funcionando y llega un momento que deja de funcionar y no sabes por qué realmente ha dejado de funcionar. Y ha dejado de funcionar por uno de los dos motivos, porque de repente entra una oferta que te barre y no has podido leer eso, o porque la demanda ha cambiado tanto que tu producto ha quedado un poco fuera de lo que tradicionalmente era tu nicho de mercado. Y desgraciadamente eso era algo que sucedía cada cierto tiempo, es decir, las empresas duraban una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. Luego duraron una, ahora están durando
los productos están durando ya casi meses, años, no dura tanto, la tendencia de modificación es muy rápida. Entonces tenemos que leer rápido porque una mala decisión, desgraciadamente, termina conllevando el cierre. Hay una cosa que yo creo que se nos escapó bueno, y que cada vez es vigente. Estamos viendo ya sí, nosotros prácticamente en los últimos años las campañas buenas es cuando ha habido heladas fuera de Almería. Es que tenemos ya terceros países que no te tienes que ir ya a Marruecos, que es que están directamente al lado de Alemania. Es que Polonia tiene unos ciclos de cultivo cada vez más altos. Es que no estamos estudiando que están cultivando ese país. Y al final es verdad que estas decisiones son importantes, no solamente para el nivel del agricultor, es que estamos jugando con una provincia entera. No tiene sentido a estas alturas, y sobre todo con lo que han avanzado las tecnologías de la información, que te permiten tener información en el momento para que la acción-reacción sea inmediata, no como antes decía, que tardaba tiempo en reaccionar porque te llega la información mientras la analizaba y tal, pero ahora tienes muchas posibilidades de utilizar todos estos medios que te dan las tecnologías nuevas de la información para tener la acción-reacción prácticamente de forma inmediata. Y sobre todo, pues tener una idea muy clara de lo que mandan los mercados, que es de quién dependemos, ¿no? Y ahí tienes que estar permanentemente haciendo prospecciones del mercado, analizando tendencias del consumidor y tal, y actuar en consecuencia. Pues de verdad, ¿qué último mensaje, Raúl, quieres dejar a toda la gente que nos está viendo, no solamente a través de Intalmería, sino de YouTube? Bueno, pues básicamente una idea que creo que es la que va a funcionar en el futuro, y es que no podemos hacer lo mismo durante demasiado tiempo. Eso no significa ni bueno ni malo, es simplemente la realidad. Entonces, como la realidad lleva que todo cambia muy rápido, tenemos que estar intentando ver qué está haciendo el vecino, qué está haciendo el mercado, qué está haciendo la oferta, todo lo que nos rodea, e intentar tomar las mejores decisiones posibles, porque si no tomamos decisiones, esa va a ser la peor decisión que tengamos. Francisco. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, la peor decisión es no tomar ninguna decisión. Y hay que ir adaptándote al momento y hacer gala de lo que hemos hecho gala hasta ahora nosotros aquí con este sistema de cultivo, y es sobreponernos a cualquier eventualidad, además una rapidez y una adaptación tremenda. Y esto es uno de los factores que creo que nos deben de caracterizar hasta ahora y para el futuro también. En ese sentido. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, ¿verdad? Muchas gracias a los dos por estar con nosotros aquí esta noche. Yo sí voy a hacer el último matiz antes de dejarlo, y es verdad que en la comercialización al final el ser más vulnerable es el agricultor, y las comercializadoras estamos viendo que día a día intentan despachar literalmente los productos de los agricultores. Vamos a intentar crear valor, vamos a utilizar de verdad todos los medios que tenemos necesarios para hacer crecer no solamente la agricultura almeriense, sino a toda la economía a través de todo lo que hemos estado viendo esta noche. Invertir más dinero en este tipo de cosas, y que no sea cuando, como bien hemos hablado esta noche, que no sea cuando ya ha ocurrido algo y han bajado esos precios, cuando intentamos de verdad dar la reacción de verdad. Vamos a trabajar en eso, que al final el campo es de todos los almerienses y de todos los que conformamos este sector. Que tengan muy buena noche y que tengan muy buena semana.